Oremos juntos. Padre Dios misericordioso que nos amas, nosotros que habíamos caminado alejados de ti y en pecado, y que merecíamos recibir tu ira y juicio, agradecemos la gran gracia compasiva por la cual, cuando no te conocíamos, tú nos amaste primero y por tu misericordia, nuestro Señor Jesucristo llevó sobre sí mismo la maldición y el juicio que debíamos recibir. Además, con su preciosa sangre derramada, limpió nuestros pecados para siempre y nos salvó para que nunca más recibamos juicio ni destrucción. En este momento, nosotros, redimidos por la preciosa sangre del Señor, nos reunimos ante ti, alabando tu amor y gracia, aprendiendo tu palabra, y te damos gracias por habernos permitido tener comunión en la comunidad santa contigo. Creemos que en este tiempo también estás con nosotros. Te pedimos que observes y cuides a cada uno de nosotros y con tu misericordiosa mano, con tu abundante gracia y tu palabra, nos renueves y nos perfecciones aún más para que el resto de nuestra vida podamos vivir correctamente como hijos dignos tuyos para tu reino y tu gloria. Señor, te pedimos que nos gobiernes y nos guíes. Si entre nosotros todavía hay almas que no haya comprendido verdaderamente tu gran gracia, abre su corazón para que puedan comprender juntos tu amor eterno y tu gran gracia y obtener esperanza en la vida eterna. Y también a aquellos cuyo corazón está siendo probado, los que están enfermos y los que están en diversas debilidades, derrama tu gracia apropiada sobre cada uno para que nadie tropiece. Señor, ayúdanos para que todas nuestras iglesias en el mundo y todos los hermanos y hermanas que aún en medio de dificultades guardan la fe y predican el Evangelio sean cuidadosamente protegidos por ti y que con tu gracia, tu palabra y tu poder apropiados puedan estar contigo, testificando con mayor valentía tu Evangelio y conduciendo a muchas almas hacia ti para que sean salvas, realizando así tu gran obra. Oramos fervientemente para que en el próximo retiro de otoño, que se realizará dentro de unos días, estés con nosotros y que mientras nuestros hermanos y hermanas oren juntos, cooperen y se esfuercen, muchas almas perdidas sean salvadas y puedan volver al seno de Dios y que el Señor obre personalmente en esto. Señor, que nos das la palabra necesaria a su tiempo y nos enseñas el tiempo a seguir, permítenos comprender aún más claramente en este momento la palabra que deseas revelarnos, tu santa voluntad, tus planes y tu gran gracia. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Busquemos en la Biblia Salmos capítulo 121. Salmos capítulo 121, desde el versículo 1 hasta el 4. Leamos despacio juntos el Salmo capítulo 121, desde el versículo 1 hasta el 4. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Leamos juntos el versículo 8. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Antes de dar esta palabra, quiero decir que desde este viernes de esta semana, viernes, sábado y domingo, aunque sea un corto periodo de 2 noches y 3 días, tendremos el retiro de otoño, por lo cual estamos orando y preparándonos juntos.
Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es lo que dice en 2 de Pedro capítulo 3. Cuando pensamos en el ardiente amor de Dios y en su paciencia para salvar, deseando que ni una sola alma se pierda, ¿no hemos recibido nosotros también la salvación por eso? Pero ahora aún hay muchas almas a nuestro alrededor que no han sido salvas. Parece que son muy pocas las personas que han recibido la salvación. También en la Biblia está escrito: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Está registrado que son muy pocos los pueblos de Dios que puedan entrar en ese reino, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Se habló de la misma manera en Mateo capítulo 7 y en Lucas capítulo 13. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esta palabra quiere decir que aunque crean intentando entrar al reino de los cielos, son más los que no pueden entrar que los que entran. Tales palabras están innumerables veces escritas en la Biblia. Por eso, aunque Dios quiere que todos sean salvos y no quiere que nadie perezca, en realidad los que reciben la salvación son muy, muy pocos. Que nosotros hayamos participado dentro de esa manada pequeña, cuán sorprendente milagro y bendición es, no lo sabemos. Ahora, los que han recibido la salvación, nosotros somos hijos de Dios y hemos recibido esa gran gracia y bendición de tener la gloriosa esperanza de la vida eterna y de entrar en el reino de los cielos. No debemos olvidarlo ni por un instante y debemos pensar profundamente en qué es lo que debemos hacer mientras vivimos en esta tierra, pues está registrado detalladamente en la Biblia. Y por lo tanto, creo que debemos realizar esa obra sin olvidarlo ni un momento. En Lucas capítulo 15, versículo 7 dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Lo que más alegra a Dios es que para salvar al pecador entregó a su Hijo unigénito hasta la muerte en la cruz como sacrificio expiatorio, y ahora, en medio de la predicación del Evangelio a todo el mundo, Dios se alegra grandemente por cada alma que recibe la salvación. Si un pecador se arrepiente y recibe la salvación, en el cielo hay más gozo por él que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Más que hacer fiesta por los 99 justos, se alegra más por un pecador que se arrepiente y vuelve. Que nosotros, los que hemos recibido la salvación, demos gracias juntos y nos gocemos juntos también es bueno, pero Dios se alegra aún más por cada pecador perdido que recibe la salvación. Por eso, para agradar a Dios, debemos hacer la obra que le agrada, predicar el Evangelio y guiar a las almas perdidas hacia Él para que reciban la salvación. En nuestra vida diaria, con nuestro testimonio de vida y con nuestras palabras, hacemos consejería personal, realizamos seminarios de evangelización y también varias veces al año, en los retiros de primavera, verano y otoño, preparamos, oramos y predicamos el Evangelio, en medio de lo cual cada día se añaden más personas que reciben la salvación. En todo el mundo, en 82 países, los misioneros, predicadores locales y hermanos y hermanas, en medio de su esfuerzo diligente de evangelización, hacen que cada día se añadan más personas que reciben la salvación. Esa es la obra más grande que debemos hacer y para esa obra es que vivimos en esta tierra. En el Salmo capítulo 116, versículo 12 dice: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Existe tal palabra.
Esa grande y asombrosa gracia que Dios nos dio, que nosotros, pecadores destinados a la destrucción, hayamos recibido la salvación, ¿con qué la pagaremos? Ahora la vida restante de los que han recibido la salvación existe para pagar esa gracia. ¿Cómo la pagaremos? La gracia de que el Hijo unigénito de Dios, para salvar a un pecador como yo, recibió toda la vergüenza y el sufrimiento de la cruz, toda la maldición y el juicio que yo debía recibir, y derramó toda su preciosa sangre para salvarme. Y la gracia de hacernos comprender la gracia de Dios y recibir la salvación, y que mientras vivimos en esta tierra no nos deja como huérfanos, sino que siempre está con nosotros, nos guía hasta el final de nuestra muerte y nos guarda hasta que entremos en el reino de los cielos. ¿Con qué pagaremos toda esa gracia? No debemos olvidarla ni por un momento. No debemos olvidar que vivimos para pagar esa gracia. Pero nosotros a menudo olvidamos esa gracia de Dios y sin pensar en lo que significa pagarla, vivimos según nuestra conveniencia. Eso ciertamente es algo que delante de Dios es incorrecto. Por eso, para pagar la gracia de Dios, en verdad, ¿cómo podríamos nosotros pagar esa gran gracia? Hay un himno que dice, la gracia dada por amor no la puedo pagar, pero este corazón débil y este cuerpo vil serán siervos del Señor. No podemos pagarla, pero debemos recompensarla. En cuanto a recompensar esa gracia, somos demasiado débiles. Y el tiempo que se nos ha dado es demasiado corto. Aunque muriéramos 100 veces por el Señor, no podríamos recompensar plenamente la gracia. Aunque no podamos morir 100 veces, ¿no deberíamos al menos vivir una vez para el Señor? En Romanos capítulo 14, versículos 7 al 8 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ninguno de nosotros, es decir, ninguno de nosotros los salvos. Ninguno vive para sí y ninguno muere para sí. Eso es lo normal. ¿Pero qué piensan en su corazón? ¿Lo consideran cierto? ¿Piensan también que es así en su caso? Ninguno de nosotros vive para sí. Si alguien vive para sí y muere para sí, eso es maldición. Eso no tiene ni un céntimo de valor. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Los apóstoles que hablaron de esta manera y los santos de la iglesia primitiva de aquel tiempo realmente lo hicieron así. Ninguno de nosotros vive para sí, pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Hubo muchos que vivieron para el Señor y murieron para el Señor. Así pues, que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Por qué? En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 dice, no sois vuestros. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Los que han recibido la salvación, nuestro cuerpo y nuestra alma, el Señor los compró con precio, con su preciosa sangre derramada en su muerte, con un precio caro. Por eso dice, no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Mi cuerpo y mi alma son del Señor. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Vivir o morir haciendo la voluntad del Señor y dando gloria a Dios no es algo especial, sino lo más normal. Si no lo hacemos, es anormal. A la luz de esa palabra debemos examinar nuestro corazón y nuestra vida. ¿Realmente sea que vivamos o moramos, todo lo hacemos solo para la gloria de Dios? En 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Coméis o bebéis o hacéis otra cosa. Dentro de eso está incluida toda nuestra vida. Hacer todo para la gloria de Dios.
Lo que no es para la gloria de Dios, todo es pecado. En Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es no alcanzar la gloria de Dios. Todo lo que se opone a la gloria de Dios es pecado. Ahora nosotros, los cristianos, no debemos volver a vivir como en el estado anterior cuando no conocíamos a Dios antes de recibir la salvación. Una persona que recibió la salvación se reúne 1 o 2 veces por semana para orar, cantar himnos, escudriñar la palabra, dar unas pocas monedas de ofrenda, tener comunión y luego vive el resto como quiere. ¿Dónde en el mundo existe tal contradicción? No debemos convertirnos en cristianos falsos. Si creemos según la Biblia, debemos vivir según la Biblia para ir al reino de los cielos según la Biblia. Toda nuestra vida debe poder dar testimonio de la fe que hemos recibido. En el calendario bíblico de este mes vi que dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. En Santiago capítulo 2 está escrito, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Con qué mostrarías tu fe sin obras? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es una palabra expresada de manera muy exacta. Si nuestra fe realmente ha establecido una relación correcta con Dios, si es una fe verdadera, si Cristo está en mí, si vivimos juntamente con el Señor, si estamos preparados para recibir al Señor en cualquier momento en que venga, y si tenemos la certeza de que podremos ir y vivir en el cielo eterno, entonces nuestra vida debe ser diferente. Una persona que va al cielo no puede vivir parecida a una persona que va al infierno. Este asunto debemos considerarlo con seriedad. Nuestra vida cristiana no es una vida religiosa. En este mundo hay muchas religiones y la gente practica muy bien su vida religiosa, pero no se trata de eso. También los cristianos, si no tienen cuidado, convierten el cristianismo en una religión y eso está ocurriendo hoy. Pero nosotros los cristianos jamás debemos hacerlo así. Debemos creer verdaderamente en la palabra de la Biblia en nuestro corazón y ponerla en práctica. Tiene que cumplirse en nuestra vida real. Por eso debemos vivir una vida que agrade a Dios. El apóstol Pablo dijo, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Pablo vivió agradando al Señor hasta ser decapitado por él. Lo que más agrada al Señor es llevar a los pecadores a sus pies para que reciban la salvación. Esa es la obra que más complace a Dios, y eso es precisamente lo que los cristianos podemos y debemos hacer, ¿no es así? En nuestro retiro de otoño también puede haber personas que digan, aunque yo no lo haga, todo sale bien. Los pastores, los predicadores, los ancianos, los diáconos y los hermanos y hermanas más fervorosos ya lo hacen muy bien. No es necesario que yo participe. Claro, aunque uno no lo haga, la obra se lleva a cabo. ¿Pero será esa la actitud correcta delante del Señor? ¿Acaso Dios dice, está bien, como hay muchos que lo hacen, tú ya no lo hagas? No. Más bien debemos tener ese sentido de dueño y pensar, si yo no lo hago, ¿quién lo hará? Eso es lo obvio, ¿verdad? En los retiros de verano llegaron a reunirse unas 11,000 personas en cada sección y se realizó 7 veces. Algunos incluso participaron más de una vez. ¿Por qué? Porque estaban predicando, como dice, con todo el corazón y con todas las fuerzas. En esos retiros de verano, muchos fueron guiados a la salvación. Y ahora también recibo llamadas y mensajes por KakaoTalk que dicen, estoy planeando invitar a varias personas en esta ocasión. Quiero llevar a algunos conmigo. Por favor, ore por esto.
Así se comunican hermanos y hermanas que tienen interés en la obra. Pero también hay quienes no muestran ningún interés, que piensan, aunque yo no lo haga. Si todos pensaran así, nadie sería salvo, ¿no es cierto? Si no hay oración, si no hay intención de evangelizar, si no hay disposición de invertir tiempo, esfuerzo y sacrificio, entonces nada se logra. Yo durante el retiro dije algo así: si nosotros, los que hemos recibido la salvación, oramos, trabajamos y nos sacrificamos, el número de personas que irán al infierno disminuirá mucho. Entonces, un niño que parecía estar en primaria me dibujó un retrato muy parecido a mí, y debajo escribió lo que yo había dicho. Si nosotros, los que hemos recibido la salvación, oramos, trabajamos y nos sacrificamos, el número de personas que irán al infierno disminuirá mucho. Ese dibujo y esas palabras, tal cual las dije, me conmovieron tanto que las pegué en mi estudio. Quité incluso un dibujo mucho más bonito para ponerlo allí. Creo que ese niño no solo escribió una frase, sino que seguramente vivirá el resto de su vida con ese propósito. Para que haya menos personas que vayan al infierno, nosotros debemos esforzarnos. En el ejército hay un dicho: si derramas mucho sudor en el entrenamiento, derramarás menos sangre en la guerra, ¿verdad que sí? Así también, aunque en este retiro de otoño no podamos reunirnos tantos como en los de verano, igualmente muchas personas se reunirán para escuchar y anunciar el Evangelio. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de cómo podemos responder a la gracia de Dios. Uno muy conocido está en el Salmo capítulo 118, versículo 17: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. No basta solo con saberlo. Perdón, ni siquiera basta con memorizarlo. Esa palabra debe quedar profundamente grabada en nuestro corazón. No moriré, sino que viviré. Debemos agradecer por estar vivos y no muertos. Yo cada mañana al levantarme, cuando oro, digo: Dios, gracias por darme un nuevo día y permitirme moverme con un cuerpo saludable. Muéstrame qué debo hacer hoy y ayúdame a actuar conforme a tu voluntad. Seguro que muchos de ustedes hacen esta misma oración también. Debemos agradecer por estar vivos y no muertos, y hay una razón por la que seguimos vivos. No moriré, sino que viviré. ¿Será para ganar mucho dinero o para hacer cosas placenteras? Todos los planes humanos ahora debemos ponerlos a un lado. No moriré, sino que viviré. Siendo salvo, les pregunto una cosa: ¿es mejor vivir bastante tiempo en esta tierra o es mejor que el salvo vaya pronto delante del Señor? ¿Cuál es mejor? ¿No van a responder? ¿Es mejor morir pronto o es mejor vivir mucho, mucho tiempo en esta tierra? Vaya, puede haber personas que piensen que hago preguntas extrañas. Si le preguntamos al apóstol Pablo, él diría que sería bueno ir pronto delante del Señor. Él dijo: pero confiamos y más quisiéramos, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Significa que morir pronto e ir al cielo, eso es lo mejor. Pero incluso las personas salvas, cuando oyen hablar de la muerte, lo consideran algo espantoso y se llenan de temor. Sin embargo, por más cosas buenas que pueda haber en esta tierra, o por más que haya por delante cosas agradables y divertidas, cuando estemos delante del Señor será incomparablemente mejor, ¿lo entienden? Los ejércitos celestiales y los ángeles nos recibirán con bienvenida.
Hay un himno que dice, este mundo no es mi hogar. Los ángeles me llaman desde el cielo. Yo no quiero quedarme en esta tierra. Ese himno es divertido. Los ángeles me llaman desde el cielo. Yo no quiero quedarme en esta tierra. A veces cuando sufrimos y nada nos resulta, pensamos, ojalá pudiera ir pronto delante del Señor. Pero cuando todo va bien y estamos cómodos, queremos vivir más tiempo. Así piensa toda la gente en el mundo. Pero nosotros, los cristianos, en realidad es 100 veces mejor ir pronto delante del Señor, porque allí terminan todos los sufrimientos, preocupaciones y angustias de esta tierra, y sin volver a ver este mundo difícil, estaremos para siempre delante del glorioso y eterno Dios. Cuando leo el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Allí, acompañados por los ejércitos celestiales y los ángeles, viviremos en gloria eterna con el Señor. La gloria de Dios es algo que ahora mismo no podemos imaginar. ¿Cómo es el cielo? No lo podemos expresar con palabras humanas. Y los santos que nos precedieron estarán esperándonos allí. Sin embargo, nosotros a menudo nos limitamos a esperar vagamente una vida larga en esta tierra. Pero la vida debe tener un propósito claro. Si tenemos un propósito claro por el cual vivimos, entonces sí tiene sentido vivir más tiempo, ¿verdad? ¿Y cuál es ese propósito? Vivir para el Señor, servirle conforme a su voluntad, anunciar el Evangelio y hacer lo que agrada a Dios. El apóstol Pablo dijo, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Son palabras de 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 9 al 10. Pero cuando el Señor venga, nosotros primeramente estaremos ante el tribunal de Cristo. Es el tiempo de calcular cómo hemos vivido delante del Señor desde el día en que fuimos salvos. Antes de la salvación, los pecados cometidos ya terminaron, y las cosas buenas que hicimos también ya terminaron. Todo comienza de nuevo desde el día en que fuimos salvos, y todo eso será contado. Según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este bien y mal es muy diferente del bien y mal moral. En esta tierra, hacer cosas buenas es lo que llamamos bueno, y hacer cosas malas, perversas, es lo que llamamos malo. Pero cuando estemos delante del Señor, no será una cuestión de ese nivel moral, sino que vivir conforme a la voluntad del Señor es lo bueno y vivir según la propia voluntad es lo malo. Andar según el Espíritu Santo es lo bueno y andar según la carne es lo malo. Debemos pensar en que seremos juzgados según cómo hayamos vivido, sea bueno o sea malo. De todas maneras, de cualquier forma, pronto iremos todos delante del Señor. Algunos pueden ir un poco antes y otros pueden ir después, pero de todos modos no falta mucho para que todos vayamos. El mundo no es un lugar para vivir eternamente. En Hebreos capítulos 11 y 13 está escrito que no tenemos aquí un lugar donde permanecer para siempre. Hay un himno que dice, este mundo es un camino de peregrinos, yo soy tan solo un peregrino. Un peregrino está solo un momento y luego sigue de paso. Ya sea que se hospede en un hotel lujoso o que duerma en una posada barata, al día siguiente tiene que marcharse. Así también nosotros, ya sea que suframos en esta tierra o que vivamos cómodamente, no debemos olvidar que somos peregrinos.
Aquí no es un lugar donde vivir mucho tiempo. Nuestro lugar de morada eterno está allá arriba. Lo creemos, pero en la realidad eso no se cumple en nuestra vida diaria y no sé por qué es así. Los santos que fueron antes de nosotros, ellos sí vivieron de esa manera. Por eso lo que quiero decir esta vez es que en este retiro de otoño debemos hacer lo que agrada a Dios. Orar por los pecadores perdidos y de cualquier manera guiarlos para que escuchen la palabra y reciban la salvación. Si los que primero fueron salvos permanecen con la boca cerrada, sin orar y sin tener el corazón para evangelizar, nadie podrá ser salvo. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Acaso alguno de nosotros recibió la salvación solo porque era inteligente o sagaz? No hay ni uno. Fue porque alguien oró, evangelizó y ayudó para que pudiéramos escuchar la palabra que recibimos la salvación, ¿verdad? Nosotros debemos hacer lo mismo también. Por eso lo que debemos hacer mientras no morimos y seguimos vivos es: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Y en el Salmo capítulo 66, versículo 16 dice: Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Hay cosas que Dios ha hecho por mi alma, ¿no es cierto? Envió a su Hijo unigénito para que muriera en nuestro lugar, perdonó eternamente nuestros pecados, y el Espíritu Santo nos hizo entender eso para que recibiéramos la salvación. Esta obra que Dios hizo por mi alma debemos proclamarla. Uno solo se lo guarda para sí mismo, disfrutando y a lo sumo para su propia familia. Pero aunque uno predique a su familia, no por eso todos reciben la salvación. Claro que debemos predicar a la familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No solo tú, sino tu casa, es decir, tu familia. Esposo, esposa, hijos, hermanos, parientes. Es algo demasiado natural tener el corazón de querer predicarles el Evangelio. En Mongolia, la evangelización está siendo muy activa y al observar bien por qué la evangelización está yendo tan bien, los misioneros en Mongolia dicen: somos realmente felices de haber venido como misioneros a Mongolia. La primera vez que lo escuché pensé: ¿será cierto eso? En Mongolia, en verano, hay tormentas de arena que azotan y en invierno las temperaturas bajan hasta 40 grados. Una vez bajaron a 40 grados o 50 grados y murieron congelados 5 millones de animales. Hay muchas dificultades. Sin embargo, en medio de todo eso, los misioneros predican el Evangelio y consideran feliz haber venido como misioneros. Pensé que quizá era una expresión exagerada, pero después, al observar bien, resultó ser cierto. ¿Por qué? Aunque la carne tenga muchas incomodidades y sufrimientos, cuando predican la gente recibe bien la salvación. En Mongolia hacen evangelismo en las calles, es decir, van al borde del camino, reparten folletos de predicación y dicen: vamos a realizar un seminario de evangelización, vengan. ¿En Corea vendría gente si lo hiciéramos así? No vienen. Pero los mongoles sí vienen. Son así de sencillos y puros. Y cuando escuchan la palabra, reciben bien la salvación. Una vez salvos, tanto ellos como los coreanos cambian radicalmente. Tienen un afecto humano muy grande. Un misionero nuestro que estaba en Mongolia regresó por un corto tiempo de visita y después de haber pasado allí, apenas llevaba unos días en Corea y ya quería volver rápido. ¿Por qué? Porque los rostros de aquellos hermanos y hermanas le aparecían constantemente en la mente. Aunque en pocos días los volvería a ver, incluso fueron hasta el aeropuerto a despedirlo agitando las manos y deseándole buen viaje. Por eso quería regresar rápido. Son personas de mucho afecto humano.
Y cuando los mongoles reciben la salvación, quieren predicar a sus familiares y parientes lejanos. Entonces llevan a un pastor con ellos y van a predicar. Y así las iglesias van naciendo solas. Cuando alguien recibe la salvación, en su entorno aparece otra persona que recibe la salvación. Y así nace una iglesia y otra iglesia y otra iglesia. Y serás salvo tú y tu casa. Si yo soy salvo, también mi familia será salva. Sin embargo, hay personas que se esfuerzan por predicar a su familia, pero muestran poco interés por los demás. Eso también está muy equivocado. Perdóneme que lo diga, pero mientras vivimos en esta tierra, tenemos familia y parientes, sí. Sin embargo, delante del Señor todo ese afecto humano desaparecerá. Para Dios, que se salve mi familia o que se salve otra persona es lo mismo. Mientras estamos en este mundo, es natural que uno sienta un afecto especial hacia su propia familia, y eso es obvio. Pero que alguien ponga tanto empeño y cariño en evangelizar solo a su familia y en cambio muestre indiferencia hacia otras personas que no tienen relación con él, eso tampoco es correcto delante de Dios. De cualquier manera, en este retiro de otoño también oremos y esforcémonos juntos para que muchas almas sean salvas. Veamos un versículo de la Biblia, Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12, versículo 5. Leamos juntos. Cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. ¿Por qué debemos alabar la gracia y la gloria de Dios? Porque Él ha hecho cosas magníficas. ¿Y cuál es esa cosa magnífica? ¿Acaso hay algo más magnífico que salvar a un pecador destinado al infierno? La Biblia lo llama cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Eso tenemos que anunciarlo todo el mundo, las cosas magníficas que Dios ha hecho. Así que también en esta ocasión debemos orar juntos, apartar tiempo, hacer planes, invitar a las personas que están a nuestro alrededor para que muchos reciban la salvación. Esta vez la duración del retiro se ha reducido en un día. Antes era de 4 días y 3 noches, pero ahora será de 3 días y 2 noches, un día más corto. Esta es la primera vez que se hace así, lo estamos probando. Algunas personas estarán contentas porque se redujo un día, pero en cambio, el día que comienza, antes iniciábamos desde la noche, ahora tendremos una reunión adicional en la tarde. Una en la tarde y otra en la noche. Así que el primer día habrá 2 seminarios. Esa es la diferencia. De todas formas, les pido que oren y se preparen. Así, del 26 al 28 de septiembre, viernes, sábado y domingo, aunque esta vez sea un periodo más corto, oremos y trabajemos juntos para que muchas personas reciban la salvación. Con esto les he dicho lo suficiente y ahora volveremos a leer el versículo bíblico que leímos antes. Salmos capítulo 121. Salmos capítulo 121. Leamos juntos el Salmo capítulo 121 versículos 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Este versículo nos da una gran conmoción. Alzaré mis ojos a los montes. ¿Qué hay que ver en los montes? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro?
¿Acaso de un valle vendrá mi socorro? No, sino mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Hasta la semana pasada, los domingos estuvimos hablando sobre la vida del cristiano y mencioné lo que llamamos la vida que permanece en el Señor. La vida que permanece en el Señor. En Juan capítulo 15, versículos 3 al 4, Jesús dijo: Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Que estemos limpios significa que nuestras almas han sido purificadas. Cuando comprendemos y creemos en el Evangelio de la gracia del Señor, nuestros pecados, que eran sucios, son limpiados. Nuestro corazón también se va purificando. Por eso dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, refiriéndose a que nuestra alma ha sido santificada de manera limpia. Permaneced en mí y yo en vosotros. Significa que vivimos en el Señor y Él vive en nosotros. Cuando el hierro se mete al fuego, el fuego entra en el hierro y el hierro se pone rojo. ¿Eso es fuego o hierro? Es hierro-fuego. El fuego y el hierro se vuelven uno. De la misma manera, cuando somos salvos, no se puede separar el Señor de nosotros. ¿Cómo se puede separar la vid de los pámpanos? El pámpano no tiene sentido sin la vid, y el árbol no da fruto sin los pámpanos. Es una relación absolutamente inseparable. Nosotros y el Señor tenemos una relación inseparable. En Juan capítulo 14, versículo 20 dice: en aquel día, es decir, el día en que recibimos la salvación, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Cuando somos salvos, comprendemos que el Señor está en nosotros y nosotros en Él. En Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo junto con el Señor, el pecador ha muerto y ha terminado. La persona que ha sido salva ya no vive por sí misma, sino que más vive Cristo en mí. Cuando somos salvos, el Señor viene a mi interior como nueva vida, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Yo en el Señor en mí. Esto es realmente un asunto misterioso que es difícil de comprender rápidamente. También es un secreto. Cuando se casan, el esposo y la esposa se han vuelto uno, el uno para el otro. Ya no son dos. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Decir que se han vuelto uno significa que están unidos en unión. Ahora estamos unidos con el Señor. Por la vida, por el amor, por la palabra, por el Espíritu Santo, nos hemos hecho uno con Él. Que se hayan hecho uno es algo realmente misterioso. Yo, al reflexionar sobre la vida que permanece en el Señor, pienso mucho durante todo el día: el Señor en mí y yo en el Señor. No podemos separarnos del Señor. Cuando una persona tiene hijos, ¿los deja simplemente después de nacer? No. Los abraza, los limpia, los alimenta, los protege, los educa y los ayuda a crecer. Si tengo tiempo, veo un programa llamado El Reino Animal, y los animales también aman mucho a sus crías. Si otro animal viene a hacerle daño a su cría, lucha con todas sus fuerzas para protegerla. También los alimenta, los entrena y los ayuda a sobrevivir. Incluso los animales hacen esto. Las personas protegen y guían a sus hijos toda la vida. ¿Cuánto más nos amará Dios? ¿Acaso dice: ya que has recibido la salvación, haz lo que quieras, nos vemos en el cielo? No. El Señor: no os dejaré huérfanos, está con nosotros. ¿Cuánto nos ama?
Mateo capítulo 10, versículo 30 dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Por qué contar los cabellos? No se trata solo de los cabellos. Dios conoce nuestras circunstancias mejor que nosotros mismos. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con él. El Señor está en mí, yo estoy en el Señor, yo confío en Él y Él me ayuda. Esto no es teoría, es realidad. Debemos creerlo tal como es. Si creemos, así será. Entonces en el Salmo capítulo 121 que acabamos de leer dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Hay montes, pero de las cimas de esos montes no baja mi ayuda, sino mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro es Dios, el creador de los cielos y la tierra. En el Salmo capítulo 121, versículo 3 dice, no dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Él nos sostiene para que no resbalemos, y ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Israel, como pueblo escogido por Dios, en el Antiguo Testamento representa el modelo de los santos que serán salvados por medio de Jesucristo. ¿Cuánto amó y protegió Dios al pueblo de Israel? Por eso, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Aquel que nos guarda, Dios no se adormecerá ni dormirá. Pero nosotros debemos creer en esta palabra del Señor. Y en el Salmo capítulo 121, versículo 8 dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Que guarde nuestra salida y entrada desde ahora y para siempre significa que guarda todo de nuestra vida, al entrar y al salir. No nos deja simplemente así. Todo lo que hacemos bien o mal, Él lo ve. Dios no apartará sus ojos de nosotros ni un poco. Vamos a buscar juntos algunos versículos de la Biblia. Veamos Salmo capítulo 115, versículo 15. Salmo capítulo 115, versículo 15. Leamos juntos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Que hizo los cielos y la tierra, el universo y todo lo que hay en él. En Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hemos recibido gracia y bendición de Dios. Aquel Dios que creó los cielos y la tierra es mi Padre. Esto no es un cuento de hadas, sino realidad. Es la palabra de Dios. Estar en el Señor significa estar bajo la promesa absoluta del Señor, bajo su vida, su amor, su protección, su cuidado y su gobierno. Antes de ser salvo, uno estaba fuera de Cristo sin relación con el Señor. Al ser salvo, uno entra en la promesa de Dios. No se puede medir cuán grande es esa bendición. He visto en el reino animal, todos lo sabrán. Los pingüinos ponen huevos, ¿cierto? Si ponen los huevos sobre el hielo y los dejan ahí, se congelan y mueren. No puede ser así. Entonces los colocan sobre sus patas y los incuban. El macho y la hembra se turnan hasta que el huevo eclosiona.
¿Quién les enseñó eso? Fue el Creador. Cuando el huevo eclosiona, ¿qué pasa? Si cae al suelo, es cielo y se congela, moriría. Entonces el macho lo coloca sobre sus patas y lo mantiene caliente sin comer ni ir a ningún lado. La hembra va para ganar dinero. Va al mar a buscar comida, come mucho y luego regresa para vomitarla y alimentar al polluelo. Hay miles o decenas de miles de pingüinos. ¿Cómo encuentran a su propio hijo? Eso también es un misterio. Ya sea por el olor o por el sonido, encuentran increíblemente a su propio polluelo y se turnan con el padre pingüino en la tarea. Después el padre va a buscar comida al mar, la captura, regresa y vomita para alimentar al polluelo. Es realmente asombroso cómo el pingüino macho y hembra trabajan juntos para criar a un solo hijo. Nadie abandona a su hijo. Cuando una gaviota viene a atrapar al polluelo, luchan con todas sus fuerzas. Cuanto más los seres humanos aman a sus propios hijos, Dios nos ama 100 veces, 1000 veces, 10.000 veces más que eso. ¿Solo nos encontramos con Él cuando vayamos al cielo? Mientras estamos en esta tierra, ¿qué significa que Dios dice, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados? Dios cuida incluso de las aves del cielo. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Si creemos que hemos sido salvos, ¿por qué no creemos que Él está con nosotros en nuestra vida diaria? En Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Qué significa esto? Ayer Jesús nos salvó en el pasado. Hoy el Señor está con nosotros por medio del Espíritu Santo. Y por los siglos estará con nosotros en el cielo eternamente. Es el mismo. Entonces, si creemos que nos salvó en el pasado, ¿por qué no creemos que hoy está con nosotros, cuidándonos, ayudándonos y guiándonos? ¿Por qué ante una pequeña dificultad nos decepcionamos, nos desanimamos, nos preocupamos y no sabemos qué hacer? ¿Por qué no creemos que el Señor está con nosotros? ¿Qué motivo hay para preocuparse? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, el Señor lo sabe todo acerca de nosotros. Si vivimos conforme a la voluntad de Dios, como dije la semana pasada, el domingo pasado, y todas estas cosas os serán añadidas. La frase "y todas estas cosas" tiene una condición. Si creemos en la palabra del Señor y actuamos solo conforme a su voluntad, Dios se encargará de todo lo demás. ¿Cómo lo haremos? Tomo la carga de Dios y mi propia carga la entrego a Dios y la cambio con Él. Entonces se vuelve cómodo, ya sea que vivamos o muramos. Por eso somos personas bendecidas por el Dios que creó los cielos y la tierra. ¿Es esto algo común? Nacer hijo de un rey y que el rey proteja a su hijo, eso sería maravilloso. Nacer hijo del presidente. Si se equivoca, sería un gran problema. Cuando estaba en la escuela primaria, nos preguntaban, ¿qué quieres ser de grande? Todos respondían que presidente. Para mí ser presidente es horrible. Estoy verdaderamente agradecido de no haber sido presidente. Ni siquiera me lo ofrecen, pero aunque lo hiciera, no lo aceptaría. Porque si fuera presidente, terminaría en la gran casa, que significa cárcel. Es de hecho la posición más problemática del mundo.
Entonces el rey James de Inglaterra, debido a lo complicado que era su asunto de estado, se puso momentáneamente la ropa de un plebeyo y salió en secreto del palacio para ir a la montaña, a un valle montañoso. Mientras caminaba, escuchó una canción muy alegre. Al acercarse, vio a un anciano girando un molino de agua y cantando con entusiasmo. Aunque en el mundo nadie me pueda envidiar, yo tampoco les tengo envidia. Al pensar en la gracia de Dios, aleluya, mi cantar surge natural. Y bailaba alegremente. El rey James, realmente pasó esto, no es una historia inventada por mí. Se sintió tan impresionado por ese anciano que se acercó. Cuando el anciano vio a un caballero aparecer, se avergonzó y se quedó quieto. Entonces el rey James le preguntó. Incluso el anciano no sabía que era un rey. El rey preguntó, «Abuelo, canta muy bien». «Oh, yo no canto bien. Simplemente canto porque mi corazón está lleno de alegría y gratitud». «¿Qué te hace tan alegre y agradecido?» «Al pensar en el amor y la gracia de Dios, me siento tan agradecido y feliz que el canto surge naturalmente». Así que el rey le dio una tarjeta de presentación y dijo, «Abuelo, mañana a las 12, por favor venga a mi casa, se lo ruego». Este abuelo no sabía leer. Por la noche se lo contó a la abuela. La abuela sabía leer. El abuelo dijo, «Un caballero me elogió por cómo canté». Entonces el abuelo le explicó, «No, ese caballero es el rey de nuestro país, el rey James. ¿Acaso no te equivocaste delante de él?» «No, solo canté la canción, y él dijo que lo hice bien». Respondí que estaba tan contento y agradecido por la gracia de Dios que cante así, nada más. Pero como lo dijo el rey, no podían oír. Así que se vistió limpio, aunque seguía con ropa de pueblo, y fue a las 12. Y cuando llegó al palacio del rey, el rey James había reunido a sus ministros y estaba esperando. Salió corriendo a recibir al abuelo con entusiasmo. El abuelo se sorprendió mucho. Nunca había visto algo así. «Abuelo, tengo un favor que pedirte. Por favor, cante la canción que cantó ayer aquí». «Oh, ¿qué canción voy a cantar? Por favor, canta sin falta». Entonces el abuelo calmó su corazón y comenzó a cantar. «Aunque en el mundo nadie me pueda envidiar, yo tampoco les tengo envidia. Al pensar en la gracia de Dios, aleluya, mi cantar surge naturalmente». Cuando el abuelo cantó, el rey dijo, «Lo hace muy bien, pero ahora cántelo con la letra modificada así. Aunque la gente del mundo no me envidie, el rey James de Inglaterra me envidia. Al pensar en el amor de la cruz, aleluya, mi cantar surge naturalmente». El rey quería que se incluyera lo de el rey James me envidia. «Ay, ¿cómo puede ser posible que el rey me envidie?», dijo el abuelo. «No, de todas formas cántelo», respondió el rey. Así que el abuelo calmó su corazón y cantó de esa manera. Entonces el rey dijo, «Yo te envidio mucho, abuelo». Él estaba en el trono de rey y tenía muchos problemas, asuntos del gobierno que lo agobiaban. Luego dijo, «Yo también creeré en el Jesús que este abuelo cree». Así fue como el rey James se convirtió en cristiano. Se piensa que la versión de la Biblia conocida como versión King James es de ese mismo rey James. De todas formas, esta es una historia que escuché hace mucho tiempo y la recuerdo vívidamente.
En fin, nosotros, los que hemos sido salvados, nos regocijamos y damos gracias por la vida eterna, el amor de Dios y la esperanza. Somos personas bendecidas por el Dios que creó los cielos y la tierra. ¿Qué gran bendición es esta? La diferencia entre los que han sido salvos y los que no es como la diferencia entre el cielo y el infierno. Ahora busquemos el Salmo capítulo 34. Salmos capítulo 34, versículo 9. Leamos juntos. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿Qué significa temer? Significa vivir una vida de respetar, servir y obedecer a Dios. Pues nada falta a los que le temen. Si nosotros exaltamos, tememos y obedecemos a Dios, es la palabra que dice que Él nos llenará sin falta. La vez pasada aprendimos. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? En Romanos capítulo 8. Si no escatimó a su propio Hijo y lo entregó, ¿qué no nos dará? Eso es. Pero eso no significa que nos dé todo incondicionalmente. Nos da según nuestra fe, nos da según nuestra obediencia. En el Salmo capítulo 17, versículo 8, Dios dice, a mí que me guarda como la niña de sus ojos. Él nos guarda como la niña de sus ojos. Nosotros cuidamos mucho la niña de nuestros ojos, ¿verdad? Porque si se daña la niña de nuestros ojos no sirve. Dice que Dios me guarda como la niña de sus ojos. Vamos a mirar un momento Deuteronomio capítulo 32, versículo 10. Deuteronomio capítulo 32. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿saben? Deuteronomio capítulo 32, versículo 10. Leamos juntos. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Se refiere a sacar al pueblo de Israel de Egipto y vivir 40 años en el desierto. Son palabras registradas por Moisés. Le halló. Se refiere al pueblo de Dios. En tierra de desierto. Ese lugar es realmente un desierto. Hay bestias y es muy difícil de vivir allí. En tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. En ese desierto hay bestias feroces. Por eso Dios los protegió y los instruyó y los guardó. Y Dios los guió con la columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche. Dios los protegió, los guardó y los guió. Lo guardó como a la niña de su ojo, como a la niña de su ojo. Cuando veo estas palabras, entiendo que Dios guarda a su pueblo, al pueblo que Él ha salvado, como la niña de su ojo. ¿Acaso solo fue así con el pueblo de Israel? Nosotros, los que hemos sido salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos guardará aún más como la niña de sus ojos, nos protegerá. Dios protege y guarda a nosotros, los santos salvos, no solo nuestra alma, sino también nuestro cuerpo. Debemos creer en la palabra como la niña de sus ojos, esta palabra. Cuando enfrentamos un poco de dificultad, pensamos que Dios está lejos y nos ha abandonado. No es así.
En cualquier sufrimiento y adversidad, el Señor está con nosotros. Vamos a mirar un momento los salmos otra vez. Salmo capítulo 119, versículo 56. Salmo capítulo 119, versículo 56. Leamos juntos. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Reflexionen bien sobre estas palabras, qué significan. Estas bendiciones, en otras palabras, mi posesión, mi posesión. ¿Cuántas casas tengo? ¿Cuánta tierra? ¿Cuánto dinero en el banco? ¿Qué cosas tengo? Uno piensa que eso es su posesión, ¿verdad? Pero aquí el autor del Salmo, el Salmo capítulo 119 fue escrito por David, dice: estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Mi posesión es cómo guardo la palabra del Señor. Guardar la palabra de Dios es mi posesión, mi tesoro, más que depositar gran cantidad de dinero en el banco y sentirme seguro. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Has guardado la palabra de mi paciencia. La palabra de paciencia significa que uno guarda la palabra del Señor en medio del sufrimiento. Incluso en medio de muchas dificultades y pruebas, se guarda la palabra de Dios. Por eso se llama la palabra de paciencia. Has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Si guardamos la palabra de Dios, Dios nos guardará. ¿Cómo es eso? Es la promesa de Dios. En esta Biblia hay muchos planes y promesas de Dios hacia nosotros, y Dios cumple sus promesas, pero a veces no creemos en ellas. Pensamos que vivimos por nuestros propios medios, que nuestra fuerza nos protege. Si guardamos la palabra de Dios, Dios nos guarda. Vamos a mirar un momento el Salmo capítulo 31. Salmo capítulo 31, versículo 19. Leamos juntos el Salmo capítulo 31, versículo 19. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Si miramos estas palabras cuidadosamente, tu bondad que has guardado para los que te temen. Los que han sido salvos, Dios es nuestro Padre. Al mismo tiempo es un Padre severo. Si hacemos mal, nos corrige y nos disciplina. Por eso la persona que realmente sirve al Señor teme a Dios. Tu bondad que has guardado para los que te temen, que has guardado, como si pusiera mucho en un almacén. Dios dice, para los que te temen, los que tienen reverencia a Dios. Él acumuló gracia para darles. ¿Solo la acumula? No, la da. ¿Cómo? Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Tu bondad que has guardado. El que espera y se refugia en el Señor es la persona que cree en el Señor. El Señor es nuestro refugio. En los momentos difíciles debemos refugiarnos en el Señor. Refugiarse significa confiar y creer en el Señor. La bondad que se ha guardado y acumulado y que se concede a los que esperan en el Señor se nos da poco a poco a medida que creemos en la palabra del Señor.
Existe esa abundante gracia, pero si fallamos, no podremos recibir la bondad que Dios ha guardado y acumulado, ¿verdad? Ahora Dios nos concede la bondad que ha guardado. Vamos a mirar un momento Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Capítulo 13, versículos 5 al 6. Leamos juntos. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. En estas palabras, hace mucho tiempo recibió un gran impacto. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. En 1 de Timoteo capítulo 6 dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Si tenemos que comer y que vestir, eso es lo que Dios nos da, y debemos estar satisfechos con ello completamente. Decir no ames el dinero significa que si tenemos apego al dinero y acumulamos mucho, pensamos que eso nos protege, que el dinero nos guarda, nos hace felices y asegura nuestro futuro. Eso es creer en Dios o en el dinero. A Dios no le agradará eso. No ames el dinero, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Contentaos con lo que tenéis ahora. No importa cuánto tengamos, eso nos lo dio el Señor, así que debemos estar satisfechos con ello. Porque Él dijo, Dios mismo dijo, no te desampararé ni te dejaré. Si Dios no nos desampara ni nos deja, ¿de qué hay que preocuparse? Aunque seamos pobres o ricos. Por eso hay un himno que dice, Jesús mi Señor, ven a mi corazón, con solo el Señor me basta. Si el Señor está con nosotros, eso es suficiente. El apóstol Pablo estaba desnudo, hambriento, sin dormir, sin comer, pasando frío, temblando y recibiendo azotes innumerables. Estaba encarcelado en una prisión profunda, con grilletes, y aún así Pablo y Silas cantaban y oraban por la noche. Él que antes perseguía y mataba a los santos, ahora se alegraba y agradecía sufrir por el Señor. Los grilletes se rompieron, las puertas de la cárcel se abrieron, y esa misma noche la familia del carcelero fue salvada según Hechos capítulo 16. Si el Señor está con nosotros, eso es suficiente, aunque seamos pobres o ricos. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Nos ha prometido que no nos desamparará ni nos dejará. Si hay un poco de dificultad, los israelitas en el desierto, cuando había un poco de dificultad, le decían a Moisés, ¿no sacaste para matarnos? Bueno, aún así, cuando estábamos en Egipto como esclavos, podíamos comer cebollas, podíamos obtener caldo de carne, comer ajo, pero aquí no hay nada. ¿No sacaste para matarnos? Aunque Dios los guiaba cada día con la columna de nube y la columna de fuego, les daba maná todos los días y golpeaba la roca para darles agua, no podían agradecerlo. Se quejaban con facilidad y decían, volvamos a Egipto incluso ahora mismo. A esa gente les llevó 40 años morir en el desierto. Ninguna persona que quiso regresar a Egipto logró hacerlo. Entre Egipto y el desierto está el Mar Rojo, y cuando cruzaron fue por el milagro de Dios, pero ¿podían regresar por este lado? No podían. Todos murieron y solo los nacidos de nuevo fueron los que entraron.
No solo los niños nacidos en el desierto, sino también los que fueron renacidos, los nuevos. Solo ellos entraron. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Yo cuando veo estas palabras pienso, el Señor es mi ayudador. A veces doy ese testimonio, solo yo con un libro de la Biblia en la mano. Durante unos 4 o 5 años estuve haciendo labores de evangelización. No tenía ni siquiera una mochila, solo tenía una Biblia, así que pasé mucha hambre, lloré mucho, y ahora no recuerdo dónde comí ni dónde dormí durante esos años. Durante ese tiempo, en Dongducheon construimos una pequeña iglesia con ladrillos de barro. Justo al lado de la iglesia había una pequeña habitación de algún hermano o hermana. La alquilé y allí comía, dormía y hacía evangelización. La iglesia de los hermanos tiene su sede en Inglaterra. Seguramente conocen qué es una denominación de hermanos. Ellos también tienen personas nacidas de nuevo. El hermano Park es el representante de Corea. Y la sede de la iglesia de los hermanos estaba en Noryangjin. Yo conocía un poco a esas personas. Un día el hermano Park vino acompañado de un misionero inglés a visitarme. Parece que habían oído que yo hacía evangelización. Vino y dijo, ha pasado por muchas dificultades. Hemos venido a ayudarle, hermano. Me ofrecieron que un empresario inglés se convirtiera en mi patrocinador. Ya saben lo que es un patrocinador, ¿verdad? Eso significa que el empresario inglés se haría responsable de todo, enviando mensualmente mis gastos de vida y todo lo necesario. Dijeron que me ofrecerían un patrocinador. ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? Pero sin dudarlo dije, ahora mismo no tengo ninguna dificultad. Estoy satisfecho. No necesito un patrocinador. Lo que me dio miedo al ofrecerme un patrocinador fueron 2 cosas. Primero, aunque estaba pasando dificultades, los hermanos y hermanas me estaban ayudando y sufriendo junto conmigo. Si un rico de Inglaterra se convertía en mi patrocinador y enviaba mensualmente mis gastos, entonces nadie tendría que ayudarme. Pensé, esto es un gran problema, eso no podía ser. La segunda razón es que Dios me estaba entrenando en medio de esas dificultades. Yo estaba en un periodo de entrenamiento y si alguien se hiciera responsable de mi vida, no sería Dios quien me ayudara, sino esa persona. ¿Cómo podría ser entrenado así? No había nada que pensar. No me falta nada. No necesito patrocinador. Lo rechacé de inmediato. Luego pedí 3 tazones de jajangmyeon y comimos juntos. En aquel tiempo, los trenes pasaban por la estación de Dongducheon. Compré 2 boletos de tren y se los di diciendo, adiós. El hermano Park vino a ayudarme y como lo rechacé de golpe, se sintió un poco dolido y luego dijo que le entristeció mucho. No, no era así. Después de rechazarlo, mi corazón se sintió increíblemente libre y triunfante. He ganado yo. Gané luchando contra mí mismo. Esto no es inventado, es experiencia real. El Señor es mi ayudador, no temeré. No tengo miedo ni preocupación. El Señor es quien me ayuda. Si vivo para el Señor, Él se hará responsable de todo lo mío. ¿Por qué no necesitaría a alguien más hacerlo? No importa a través de quién Dios me ayude, Él lo hará. Cuando Elías estaba escondido junto al arroyo de Kerit durante la sequía y estaba en peligro de muerte,
Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde. Él comía eso y bebía del arroyo de Kerit, pero el agua del arroyo se fue agotando poco a poco hasta que ya no quedaba agua. Entonces se fue a otro lugar en Israel y encontró a una viuda recogiendo leña. Él le dijo, «Ah, señora, ¿tiene algo de comer?» Ella respondió, «¿Dónde vamos a tener algo de comer? Solo tenemos un poco de harina y aceite en nuestra casa y tengo a mi hijo. Con eso vamos a preparar el último alimento y vamos a morir». Entonces, ¿qué dijo Elías? «Hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo». No, era como llevarse hasta el último pedacito. La viuda iba a comer eso con su hijo como su última comida antes de morir, pero Elías le pidió que primero se lo diera a él. Pero no terminó ahí. Si hacía eso, Dios dijo que hasta que terminara la sequía, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y así sucedió, ¿verdad? Hermanos, les cuento esto para mostrar que cuando hacemos la obra del Señor, Él se hace responsable de todo. ¿A través de quién? Aunque nadie nos dé, Dios nos alimenta incluso por medio de los cuervos. ¿Acaso nos dejará morir? ¿Creen que si vivo para el Señor, Él me dejará hasta morir? No, no es así. Cuando yo iba solo a evangelizar, pasé muchas dificultades, pero no morí. Pasé hambre y lloré mucho, pero no saben cuán agradecido estoy. Dios me entrenó. Nadie me obligó. En todo caso, el Señor es mi ayudador, no temeré. Vamos a mirar un poco más la Biblia. Veamos Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41, versículo 10. Isaías capítulo 41, versículo 10. Leamos juntos. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas. Dios le dijo al profeta Isaías. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes. Cuando enfrentamos dificultades, podemos temer o desmayar, pero Dios nos dice que no desmayemos, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Dios nos ayuda. Si decimos que aunque muramos, moriremos junto al Señor, entonces Él se hará responsable, ¿lo entienden? En Nahum capítulo 1 versículo 7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Si decimos que aunque muramos moriremos junto al Señor, entonces Él lo sabe y se hace responsable. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Dios repite la promesa de que nos ayudará. No desmayes, te esfuerzo. Permanecer en el Señor significa que el Dios que creó los cielos y la tierra es nuestro protector. Él nos guarda, nos cría, nos ayuda y nos guía. Esa es la vida de permanecer en el Señor. Debemos creer en esa promesa de Dios. Si creemos, se cumplirá conforme a nuestra fe. Si dudamos, no tendrá relación con la promesa de Dios. Por eso, si pensamos que podemos prosperar por nuestros propios medios sin la ayuda de Dios, eso es incredulidad. Y es peligroso, porque un día todo eso puede desaparecer de un soplo de Dios.
Cuando el pueblo de Israel regresó de Babilonia y fueron rápidos en construir sus propias casas en lugar del templo de Dios, tomaron lo que debían ofrecer a Dios y lo trajeron a sus casas. Dios lo sopló. Cuando Dios sopla, todo desaparece. Si vivimos confiando en nuestros propios medios y métodos, si Dios tiene envidia y sopla, todo se perderá. En cambio, los del mundo, Dios los deja. Hagan lo que hagan. Los impíos pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al sol, como dice Job capítulo 21. Pero a los que han sido salvos, Dios no los deja así. Si vivimos según nuestra propia voluntad, Dios nos reprende. Y si sopla sobre lo que tenemos, todo se perderá. En Proverbios capítulo 23 dice: ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. No intentes acumular riquezas, eso es lo que dice. Las riquezas tienen alas y se van volando. Entonces uno se pregunta, ¿no podemos evitar que se vuelen? ¿No podemos atarlas con bienes raíces? Bienes raíces. Inmovilizarlo, eso es bienes inmuebles. ¿Y qué pasa si se lo hace? Él mismo se va volando. Dios se lo lleva. ¿Lo entienden? Los salvos deben vivir confiando absolutamente en las promesas de Dios y en su voluntad y depender de las bendiciones de Dios. Si viven según sus propios medios y métodos, eso es completa incredulidad. Si han recibido la salvación por fe, deben vivir por fe. Así todo se cumplirá conforme a su fe. No tenemos mucho tiempo para servir al Señor y vivir según su voluntad. La vida puede terminar de repente. Antes de que termine, debemos vivir conforme a la voluntad del Señor, agradándole y luego presentarnos ante Él. Hoy al predicar se ha ido mucho tiempo. Oremos un momento. Padre Dios misericordioso, te damos gracias por la gracia de habernos salvado entre tantas personas en este último tiempo que tú has determinado, por habernos distinguido santamente y por permitirnos vivir dentro de la iglesia donde tú obras, bajo tu palabra y tu gracia, para obedecer y vivir conforme a tu voluntad y gloria. Señor, guíanos, gobierna sobre nosotros y protégenos con tu gracia, tu palabra y el poder del Espíritu Santo, para que podamos vivir el resto de nuestra vida en ti para tu voluntad y gloria. También te pedimos que durante el próximo retiro de otoño, que comenzará dentro de unos días, muchas almas sean salvadas para que esto sea una gran alegría y gloria delante de ti. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.